Profe, profe. ¿Cómo andan? ¿Cansados de la cuarentena ya? con sueño, profe. Oh, ¿por qué? Encima de la siesta. No, sí, pero me levanté muy temprano. Bueno, Y bueno, tuviste clase de trasnoche, porque no te voy a creer. ¿cómo, profe? ¿Trabajando? ¿Cómo, profe? No entendí. Si estuviste trabajando. No, pero me levanté temprano a pintar y todo eso en la casa. Así que, Ah, bueno, sí, estuviste trabajando. sí, No estuviste trabajando para otros, sino para vos. para mi papá. Para tu Porque ni papá. mi pieza pinté, así que. Bien, Beca. Bueno, pero bueno, no hay que dejar un poco de energía también para esto, para que no se vuelva eh, tedioso, sino porque hay que tener energía para estar aquí mirándonos o no, viéndonos o no, pero por sobre todas las cosas escuchando. ¿Escuchan bien hoy? Sí, se escucha bien. Oh, parece que Zoom, después de todos de todas las malas ondas que le han tirado, ha mejorado mucho su canal, así que vamos bien. Se siguen quejando, pero ¿ustedes qué opinan? Mejoró, ¿no es cierto? Sí, profe. No se le corta por ahora. Así que, Por todo bien. ahora. Bien, vamos a hacer cuernito para que no se corte. Claro. Bueno, ahora vamos a esperar un ratito y ya empezamos la clase con el mismo tema. Seguimos en este geometría. Nada más que vamos a introducirnos en el tema de reactivo limitante, reactivo en exceso, y así creo que hoy terminaríamos con la guía esta. En la teoría, ¿por dónde andan? ¿Qué están viendo en la teoría? Estábamos viendo el tema de la tabla periódica con los electrones y todo eso. Las propiedades de la tabla periódica. Ajá, eso. Ajá, están en la tabla periódica. No han entrado a uniones todavía, están en la tabla. Pero ya han visto el átomo, ya han visto la estructura atómica, configuración, ¿eso han visto? Sí, eso ya lo Ah, vi. o sea que sí podemos ingresar ya al próximo tema de ejercicio, la próxima guía. Sí, Ok. porque el profe, por ejemplo, no quiso avanzar el lunes pasado porque estamos atrasados todavía. O sea, en práctica no vimos nada de ese tema, entonces no quiso avanzar mucho más de lo que habíamos avanzado. En otras carreras, seguramente. No, en electrónica. Ah, hay chicos que no han estado Acá, participando. ¿Y han hecho la autoevaluación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ya han visto, sí, profe. ya están publicados los resultados o no? No me acuerdo cuándo era. ¿Hasta cuándo era la fecha? Hasta ayer fue. Hasta Ayer. ayer a las 12. Ah, ayer. O sea que ya le debe haber publicado los resultados del profe, la resolución. Porque es autoevaluación, ya te van a ver ahí, nosotros corroboramos los que ustedes han hecho, pero por sobre todas las cosas los que se fijan cómo les ha ido son ustedes mismos. Así que ya van por los resultados seguramente. El que no lo hizo, las autoevaluaciones no tienen un grado digamos, de presentación, no sé qué han hablado con el profe. No sé si este año lo habrá hecho obligatorio, pero hasta el año pasado eran optativas. No, sí, en el campus dice que son obligatorios las autoevaluaciones. Ah, bueno.
Entonces, el que no lo hizo, ya vamos a ver qué decide puede tener algún tipo de permiso para no hacerlo. Habrá algunos que podrán justificar por qué. Bueno, acá hay algunos que me dicen que no lo pudieron subir. Bueno, supongo que eso se lo podrán comentar al profe también a través del aula, del campus, quiero decir, porque es él el que va haciendo todo ese seguimiento, ¿no? Lo hace el profe de la teoría. Nosotros le damos los materiales y él los sube y bueno, las correcciones ya están. Entonces lo único que hace es llevar una estadística de quién ha participado en qué autoevaluación. Así que bueno, ponerse la pila para el próximo para que no les pase lo mismo. Traten de no esperar al último día para poder mandar eso. Tienen bastante tiempo para poderlo hacer, digamos, bastante tiempo. Bastantes horas. Se supone que tampoco es que es algo que recién van a ponerse a practicar. Justamente por eso tenemos este espacio, donde ustedes tienen la posibilidad de resolver ejercicios del tipo que son los de la autoevaluación. La idea es que no queden tan solo aquí, que hay muchos que ni siquiera participan, por lo tanto no tengo la certeza si lo están haciendo o no lo están haciendo, cómo lo están haciendo, nunca preguntan nada. Y entonces la autoevaluación por eso quizás es obligatoria, porque es el único modo que tenemos ahora de ver que ustedes realmente vengan siguiéndola la materia, si no, se nos hace más difícil. Distinto es en la presencialidad, donde yo los veo que lo hacen, o si yo me acerco a la mesa me preguntan, o sea, hay otra manera de conectarse distinta a esta. Entonces, uno puede seguirle, digamos, las trayectorias de ustedes en la clase. Acá se hace más difícil. Bueno. ¿Profe? Sí. Yo quería decir algo, que el profe subió el archivo el sábado al campus y lo subió a la tarde, si no me equivoco. Y él nos dio más de un día, nos dio para el domingo a la noche. Sí. Y creo que eso fue mejor porque en mi caso yo el trabajo ya lo había hecho el sábado, pero al otro día me demoré mucho en pasarlo a la compu. O sea que hay una dificultad en pasar, o sea, la demora está en pasar en el trabajo a la compu. Sí, yo me demoré mucho, más o menos 3 horas me demoré. Bueno, ya vamos a ver eso, o sea que, pero te bastó un día, digamos, para poderla hacer, obviamente, ¿no? Sí, para hacerlo sí, en hoja y todo, sí, pero se me demoró mucho para pasar todos los ejercicios a la compu. Ok. Bueno, veremos de qué manera podemos hacer un poco más dinámico este tema de la respuesta de los ejercicios. Sobre todo ver cómo pueden ser los de la autoevaluación. Ya lo voy a conversar con el profe y vemos de qué manera lo podemos resolver para el próximo, que va a ser pronto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con los parciales? Pregunta Elías. Ahora pronto ya está el primer parcial, porque acuérdense que lo que nosotros rendimos antes, la última vez que nos vimos, digamos, fue el curso de ingreso, que era el equivalente al primer parcial, pero tampoco era obligatorio, con lo cual hay muchos que nos rindieron en esa instancia. Por eso le teníamos que dar la oportunidad del primer parcial. Entonces, el primer parcial va a ser también a través de la aula virtual. Ya ha publicado la fecha el profe, yo no quiero meter la pata, pero me parece que es el 6 de mayo. O sea que va a ser, por eso hemos estado averiguando en las clases pasadas cómo es la situación de cada uno en relación con qué cuentan desde el punto de vista tecnológico para que no tengamos estos problemas, pero me parece importante que todos aquellos que no hayan hecho y que considere que tienen alguna dificultad para la conexión, por lo que veo acá hay un problema a veces de internet y todo eso, por favor, no lo digan después. Y no tan solo lo digan y que con que me lo hayan contado a mí es suficiente.
Ustedes recuerden que yo con el profe no nos estamos viendo como nos vemos allá, y entonces cuando lo cruzo le digo, che, me dijo un alumno tal cosa, ¿no? Entonces me parece que el mejor canal de comunicación es a través, cuando ustedes lo ven al profe en las charlas, en las clases de teoría, o si no, a través del campus virtual, ¿sí? Porque ahí va a quedar asentado lo que ustedes están diciendo. Como les digo, yo les voy a transmitir esto, pero de la situación de cada uno hemos estado viendo, digamos, este tema de que podamos ver cuando rinden, si tienen la posibilidad de estar en el momento. O sea, lo que vemos que, digamos, más o menos Internet tienen todos, los exámenes van a ser múltiple choice, tanto en la teoría como en la práctica, o sea que no es tampoco que, como manifestaba, por lo menos por ¿no? Como manifestaba recién el compañero, de que se demoró tiempo en pasarlo, acá va a tener que solamente elegir. Pero de todas maneras, ese tema de cómo va a ser el parcial, probablemente el profe se lo explique esta semana, ¿sí? Así que no nos adelantemos. Se lo explique en general para todos aquellos que lo deban, pero presten atención, los que ya lo tengan aprobado, porque va a servir para el segundo, ¿no? Para tener alguna idea de si es que el segundo va a poder ser de esta manera, ¿no? El segundo parcial, nosotros hace 2 años tomamos la medida de hacer, antes habían 2 parciales, principio, después se fueron a 3, y ahora últimamente eran 4, con la idea de acompañar un poco el trayecto de todos y que no significara demasiado contenido por cada parcial. Entonces, el segundo parcial entraba hasta acá, hasta estequiometría, ¿sí? Lo que no sé, por eso les digo, por ahora vamos a ver de tomar el primer parcial para quienes lo deben. Y después vamos a ir pensando cómo van a ser los próximos. ¿Ok? Pero ustedes no pueden esperar a que les digamos la semana que viene va a ser un parcial hacia WhatsApp para manifestar las dificultades que puedan tener, ya sea desde la teoría y de la práctica. Acá Elías me dice que quiere levantar la nota de la teoría, eso está permitido. O sea, el primer parcial es para aquellos que no lo hayan rendido, o aquellos que tengan aplazado uno de los temas, o sea, el teórico o el práctico, o ambos, ¿sí? Y para aquellos que quisieran levantar nota, pero por supuesto que sea la nota para alcanzar, para promocionar. No que si tengo un 6 quiero tener un 10, ¿sí? A esos el profe no los admite. Y Elías, conversar con el profe con ese 5.5, porque es en la teoría y entonces lo conversas con él. Creo que en esos casos él suele tener una mirada diferente. Pero vuelvo a repetir, todo lo que sea con la teoría y en relación a los exámenes lo tienen que conversarlo con él. ¿Sí? Conmigo algunas cuestiones que tengan que ver con la teoría, dudas que puedan tener de la teoría, de algún ejercicio, esas cosas, pero digamos, todo lo que tenga que ver, que esté vinculado al aula virtual, perdón, al campus virtual, y a los exámenes, sobre todo los de la teoría, lo hablan con el profe, ¿sí? Bueno, para aquellos que todavía no hayan rendido el parcial o tengan esa dificultad, acuérdense que es el 6 de mayo, o sea que esta es la semana en la que tienen que hablar con el profe. En la clase de teoría le plantean todas estas dudas que puedan tener. ¿Está claro? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, como ninguno dijo nada, entonces asumo o que entendieron todo o que no me escuchan. Entonces, así que por ahí hagan una señita de que están escuchando o que no. Pueden poner el dedito por lo menos si no quieren. Bien, Maxi, así me gusta.
Así queda claro que han entendido lo que les estoy diciendo. Muy bien, gracias. Vamos a, como les digo, continuar con estequiometría, con algunas cuestiones. Nosotros hemos estado resolviendo ejercicios que son ejercicios de lápiz y papel, como diríamos, ¿no? Es decir, se resuelven, parece que fuera todo tan armónico, así que no hay ningún obstáculo. Pero en la realidad, las cosas no son así tan llanas, ¿sí? En la química me refiero. Bueno, en general. Pero en la química en particular, cuando hacemos una reacción, no es que pongo esto y me da aquello, ¿no? Hay varios obstáculos en el camino. Uno de ellos es, obviamente, las cantidades que voy a colocar de reactivos, y muchas veces no se coloca exactamente o se pesa exactamente el valor estequiométrico. Hay muchos reactivos, por ejemplo, si voy a usar sal, y esto pasa a nivel industrial también, como es barato, entonces no voy a estar midiendo con la precisión de colocar exactamente la misma cantidad o la cantidad que me recomienda el papel. Entonces, desde esta situación surge el concepto del reactivo limitante. Es decir, que por más que coloque de más un reactivo, las leyes de la química están presentes y hacen lo suyo. Entonces, con el tema del reactivo limitante, que es lo que vamos a ver hoy día, sería aquel reactivo que cuando se termina, ¿no? La reacción se acaba, porque eso es obvio. No tengo uno de los reactivos, el otro no tiene con qué reaccionar, y por lo tanto se va a formar lo que el reactivo limitante determine. Por eso se llama limitante, porque limita la reacción, limita la cantidad de producto que se pueda formar. Lo que sobra se denomina, el otro, que le sobra, se denomina reactivo en exceso. Acá en esta reacción de formación de óxido de aluminio podemos ver el aluminio serían las esferitas grises y el oxígeno más rojas. Digamos, se va a formar óxido de aluminio mientras el aluminio lo permita. Una vez que se acabó el aluminio, por más oxígeno que ponga, no se va a formar más óxido de aluminio. Por lo tanto, en este caso el reactivo limitante sería el aluminio y el oxígeno el reactivo en exceso. Ahora, esto está bien acá visto desde la representación simbólica, y esto cómo se ve en el papel. Lo vamos a ver, como siempre digo, a través de un ejercicio, para poderlo mostrar, ¿no? Vamos a empezar con este ejercicio, que es el ejercicio 12 de la guía, que ustedes tienen, donde, como verán, han puesto cantidades iguales de ácido sulfúrico y carbonato de calcio. Para resolver estos ejercicios, por supuesto que siempre tengo que tener en cuenta que la fórmula, más allá de que debe estar bien planteado, como en este caso, que están puestos los nombres nomás, y tengo que escribir quiénes son los reactivos bien, ajustar la reacción y a partir de ahí resolver todo estequiométricamente como lo veníamos haciendo. Acá tengo carbonato de calcio y ácido sulfúrico, que me va a dar sulfato de calcio más dióxido de carbono más agua. A este lo voy a resolver yo a las fórmulas, pero en los próximos lo pondrán ustedes. Acá tenemos carbonato sulfúrico y los productos. Esta reacción, como ustedes verán, está equilibrada o ajustada, digamos, es, como decimos nosotros en la química, mol a mol. Entonces, comenzamos a ver los datos estequiométricos. Para eso necesitamos los datos de masas atómicas. Y calculo, como la reacción es mol a mol, calculo las masas molares de este producto. Estos reactivos, quiero decir.
de los productos. En este caso, bueno, coloco las masas de problema. Y en este caso, como voy a trabajar con masas, me interesa ese dato de los productos. ¿Cómo puedo hacer para determinar quién es el reactivo limitante? Existen dos maneras, o por lo menos yo le enseño estas dos formas. Hay más formas, digamos, esto me parece la más sencilla. Una que seguramente que han trabajado con el profesor, que es dividir el dato problema en los datos estequiométricos, ¿sí? Como en este caso tenemos datos en masa, vamos a dividir las masas de cada uno en la masa estequiométrica. Digo en la masa estequiométrica, que en este caso es de 1 mol, pero si tuviera 2 moles voy a tener que dividir en la masa de 2 moles, ¿sí? Cuando nos referimos a las masas estequiométricas, nos referimos a las masas que están reaccionando. En este caso, vemos que para el carbonato de calcio, ese cociente me da 0,75 y para el ácido sulfúrico, el cociente me da 0,76. La regla para resolver esto dice que quien tiene en este cociente el menor resultado sería el reactivo limitante, ¿sí? Y que en este caso es el carbonato de calcio, y el otro sería el reactivo en exceso. Esta es una manera de resolver. Determinaríamos que el reactivo limitante es el carbonato de calcio. Otra forma es tomar cualquiera de los productos y plantear una regla de 3 con los dos reactivos. En la primera reacción verán que tienen el carbonato de calcio, y tomé dióxido de carbono para hacer este cálculo. Lo que me produce los 100 gramos de carbonato de calcio y lo que me producen 75. Lo que me producen los 98 de sulfúrico y los que me producen los 75. Voy a ver que me da distintas masas de producto de dióxido de carbono. ¿Cuál va a ser la real, la que se va a formar? A ver qué me dirían ustedes. ¿Cuántos se formarían? ¿33 gramos o 33,67? Se formarían 33 gramos, que es del reactivo limitante. Claro. Ahora yo sé que el carbonato de calcio es el reactivo limitante. Si no lo supiera, porque no hice los cocientes, siempre cuando utilizo esta manera de corroborar, yo muchas veces les enseño esta segunda oportunidad, esta segunda metodología. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que muchas veces en los ejercicios no se acuerdan si va la masa problema en el numerador y en el denominador va la masa estequiométrica. Entonces empiezan a tener dudas ahí y se equivocan. Con esta manera no hay forma de equivocarse, porque el reactivo limitante, como me limita la reacción, se va a formar la menor cantidad de producto, es decir, me va a formar la menor cantidad de producto, porque cuando él se acabe, es lo que va a formarse, en este caso, dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque seguramente, como el sulfúrico está en exceso, si yo tuviera más masa de carbonato de calcio, seguramente se formarían esos 33,67. Pero como la cantidad de carbonato es limitada, se va a formar lo que ella permita, ¿sí? Lo que ese reactivo permita. Es decir, que si tomo la segunda opción y hago los cálculos de la cantidad de uno de los productos que se pudieran formar, voy a elegir como reactivo limitante aquel que me forme menos producto. ¿Está claro? Sí, profe. Una manera de verificar también si eso es cierto, voy a calcular, por ejemplo, cuánto reaccionan entre ellos dos. Si entre ellos dos me refiero a los reactivos.
si por 100 gramos, cada 100 gramos de carbonato de calcio necesito estequiométricamente 98 de sulfúrico, con estos 75 de carbonato de calcio, ¿cuánto de sulfúrico voy a necesitar? Y voy a ver que necesito menos cantidad, poquito menos, 73,5. Es decir, que hay una porción de sulfúrico que queda sin reaccionar. Por eso aquí, en estos casos, la ley de la conservación de la masa hay que tener mucho cuidado porque no se suman los dos reactivos. Se suman, digamos, no los dos reactivos en el sentido como les plantea el problema, sino lo que en realidad lo que en realidad reaccionan, ¿sí? No sumo 75 más 75, sino 75 más 73,5 para saber, para poder poner en práctica lo de la conservación de la masa. ¿Estamos? ¿Se entiende? También esta segunda parte es una manera de darme cuenta quién es el reactivo limitante y quién es en exceso. Porque si lo hubiera planteado al revés con sulfúrico, probablemente... Uy, disculpen. Me estaba avisando la compu que me estoy quedando sin batería. Probablemente, si yo hubiera hecho el planteo de la ecuación esa que está recuadrada, lo hubiera hecho con el sulfúrico, me hubiera dado mayor cantidad de carbonato de calcio. ¿Se entiende el tema, no? No es complicado. Es simplemente tener, digamos, utilizar aquella manera de resolver que me resulte más sencillo o más claro. Entonces, si eso es así, vamos a hacer este ejercicio. Van a hacer este ejercicio, que es el que sigue en la guía. En el proceso de formación del agua a partir de sus elementos, calcula la masa de agua en gramos que se forma a partir de 30 gramos de hidrógeno y 70 de oxígeno. ¿Qué reactivos se encuentran en exceso y en qué cantidad? Plantee la ecuación de formación del agua. Ya sabe que es hidrógeno y oxígeno, ambos diatómicos, que me va a dar el agua, y a partir de ahí a resolver. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Ahí lo dejo ¿Qué puedo necesitar acá? Los datos de la masa. Bueno, si lo saben, de hidrógeno y oxígeno, o sea que no necesitan mucho más información que esa para poder resolver. Profe, la masa la hacemos considerando todos los moles, ¿no? Una cosa es tengo que plantear la ecuación, ¿sí? La tengo que igualar. Y después voy a sacar cuántos moles de reactivos, eso sería lo estequiométrico. Cuántos moles de oxígeno, cuántos moles de hidrógeno, cuántos moles de agua se forman. Cuántos moles reaccionan y cuántos moles se forman. Y esos van a ser mis datos estequiométricos. Y eso va a ser las masas estequiométricas, cuando a esos moles los transforme a masa. ¿Sí? O sea, tengo que sí o sí igualar la reacción para sacarlo estequiométrico. Gracias, profe.
¿Y cómo vamos? ¿Ya estamos? ¿Está resuelto? ¿Qué pasó? ¿Enmudecieron todos? ¿Ya terminaron de resolver? No, profe. ¿Está difícil? ¡Ay, qué memoria frágil, Maxi! Ahora lo pongo. Ahí está. ¿Ayuda eso o no para resolverlo? ¿Ya encontraron quién es limitante? Sí, es el oxígeno. El oxígeno. Eso dice Mica. ¿Qué opinan el resto? ¿Les Sí, digo me sale igual? que el hidrógeno es el exceso. Ajá, o sea que sí, Mica dijo que el oxígeno era limitante y vos decís que el hidrógeno es exceso. Bueno, Sí, pero no sé si lo hice bien. por eso coincidirías con Mica. A ver, ¿algún No, otro? yo tampoco sé si lo hice bien. ¿Eh? Que tampoco sé si lo hice bien, es lo que... Está bien, vamos a ver. Alguno que desempate, a ver. A mí me mareó. ¿Te parece o sí? A mí también me da lo mismo, profe. A mí Sí, también. Bueno, entonces será que es así. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Acá está. ¿Sí? Tenemos el planteo de la ecuación, los datos del problema, las masas molares, las masas estequiométricas quiero decir, y las masas problema. Si hacemos los cocientes, vamos a ver que según la relación entre la masa problema y la masa estequiométrica del hidrógeno, ese cociente me da 7,5. Y la relación entre la masa problema del oxígeno y la estequiométrica, ese cociente me da 2,18. Lo que me permite inferir que
el reactivo limitante es el oxígeno. Por lo tanto, el hidrógeno será el reactivo en exceso. Si yo lo planteo utilizando las ecuaciones de formación de productos, pueden observar que si utilizo el oxígeno para calcular la cantidad de agua que se me forman 78,75 gramos. Y si utilizo el hidrógeno, se formarían 270 gramos. Es decir, eso es papel. Pero sabemos que con el dato con el que tengo que trabajar es con el que me dé menor cantidad. Por lo tanto, me identifica esa cantidad de formación de agua, que el oxígeno es el reactivo limitante también. O sea que en realidad se van a formar 78,75 gramos de agua. Para el punto B, para sacar la cantidad de hidrógeno en exceso, tengo que saber cuánto verdaderamente se ha utilizado, cuánto ha necesitado el oxígeno. Si yo sé que por cada 32 gramos de oxígeno no se producen, ahí está mal puesto el verbo, voy a necesitar 4 gramos de hidrógeno, por 70 gramos de oxígeno voy a necesitar 8,75 gramos de hidrógeno. Esta de las relaciones estequiométricas vienen de las leyes también, la ley de Proust y todo aquello que ya vimos en alguna oportunidad. Entonces, para saber cuánto me va a sobrar de hidrógeno, tengo que hacer la diferencia entre lo que coloqué y lo que verdaderamente reaccionó. Me va a dar que la diferencia es 21,25. ¿Les dio esos mismos valores? Sí, profe, lo había hecho bien. Profe, Sí, me da igual. Ok, muy bien entonces. Prueba superada. Vamos a cambiar acá el verbo porque en realidad no estoy formando productos, sino estoy viendo cuánto necesito reaccionar. Bueno, este es un problema que tenemos que resolver, el del reactivo limitante, para saber exactamente cuánto se va a formar. El otro obstáculo con el que nos solemos encontrar en esta estequiometría es el tema del rendimiento. Muchas veces las reacciones, y eso después lo van a ver cuando vean cinética química, las reacciones suelen tener una gran producción, como son muy espontáneas al principio, se genera mucho producto al principio, pero después entran en una meseta donde el tiempo, ¿sí? El tiempo en que se va formando más producto se va prolongando. Entonces muchas veces, y esto se resuelve por una cuestión económica, ciertas reacciones se las realiza hasta que se produce una determinada cantidad de producto y no el 100%. Y eso es lo que se denomina rendimiento de una reacción. ¿Sí? Profe, le tengo una pregunta. Sí. Con eso que está en exceso, ¿no se puede hacer lo que es agua oxigenada? No, porque para hacer agua oxigenada necesito tener otras condiciones. ¿Sí? Las condiciones en las cuales reaccionan el hidrógeno con el oxígeno para formar el agua no son las mismas condiciones, hablo de condiciones del medio, ¿no? Presión, temperatura, ¿sí? Y a lo mejor alguna otra cosa más, que sea necesario para que se forme agua oxigenada. Ah, ok. ¿Sí? Bien tu pregunta, porque está bueno. Lo que va a suceder es que como yo voy a preparar las reacciones para que se forme un determinado producto y no otra cosa, entonces, por eso las reacciones están planteadas para formar agua, ¿no? Porque si no, sería mucho más complejo el asunto. Sí. Ok, bueno, el otro, entonces, como venía diciendo, el otro concepto que tenemos que ver ahora es el del rendimiento. Ver qué entendemos y cómo se trabaja con el rendimiento de una reacción.
Ah, no quiere avanzar. Vamos a ir de vuelta. ¿Sí? Para ello vamos a usar este ejercicio, que es el ejercicio 16. Ustedes resolver la primera parte. ¿Mm? Es la formación de una sal. Tengo un ácido, que es el ácido sulfúrico, y un hidróxido, que es el hidróxido de sodio. Como resultado se me va a formar sulfato de sodio más agua. ¿Sí? Entonces, el punto A y el B lo pueden resolver solos y de paso practicamos. Y en el punto C vamos a explicar en función de lo que hayan resuelto el rendimiento de la reacción. ¿Sí? Así que los dejo a ustedes que resuelvan este punto A y B y seguimos charlando del rendimiento. ¿Estamos? Recuerda que cada uno de los ejercicios de la práctica siempre son como una espiral, van trayendo conceptos que hemos visto en las anteriores unidades. Por eso aquí viene de lo primero que hemos visto, formación de sales, para plantear la ecuación. Los dejo entonces para que los resuelvan al punto A y B. ¿Y han podido plantear bien la reacción? ¿Tienen alguna duda? Porque eso es fundamental para los cálculos. Se los,
Voy a escribir la reacción en el pizarrón. ¿Qué coeficiente estequiométrico tiene esta reacción? El hidróxido tiene 2 y también el agua. Y el agua. Bien. Bueno, eso sería partir de ahí. Si esto no lo hice bien, los cálculos que haga pueden salir muy mal. Puede determinarme un reactivo limitante equivocado. ¿También hasta ahí? ¿Vienen bien? A ver cómo le va a alguno que no haya hablado. Por ejemplo, de los que tengo aquí, Saldis, Carwich, Videla. A ver, alguno de ustedes tres que hable. Bien, eso es lo que me temo a veces, que simplemente prendan la pantalla. No hace falta que hagan esas cosas de... ¿Este está qué? Ah, bueno. ¿Cuál es tu dificultad? Porque si no, no la plantean, entonces yo no los puedo ayudar. ¿Cuál es el problema en los cálculos? ¿Eso está bien planteado? ¿Planteaste bien la ecuación? ¿También los coeficientes, todo eso? ¿Y vos, Nadine? Eso tratando de hacerlo, bueno, tampoco podemos estar toda la clase tratando de hacer un ejercicio. O se lo hace en un tiempo... ¿m? ¿Y Franco? No, profe, no le entiendo. Bueno, pero eso se dice antes, no cuando yo les pregunto. Para eso estoy, para explicarles. Entonces, si ustedes no me dicen que no entienden, ya les dije, si ustedes no participan, yo asumo o que no están, ¿sí? O que no están atendiendo, o que no están. O sea que pónganse en evidencia porque si no, para mí están ausentes, ¿eh? Entonces, si yo explico algo y no me dicen que no lo entienden, entonces yo no lo voy a Por explicar. mucho, pero no me da, no sé cómo es el tema del proceso. Sé Bueno, sí, sacar justamente eso es lo que estamos las aprendiendo. masas reactivas y los moles, pero no sé cómo hacerlo, la ecuación. Esta que está puesta, la ecuación, No, el los proceso. cálculos. Ajá, el cálculo.
Sí, Micaela. Era si podría poner en la pantalla para ver las preguntas. Bueno, traten de sacar esos datos cuando están para hacer el ejercicio, ¿sí? Ahí tiene. A ver, no. No tiene nada. Ahí está. 40 gramos de sulfúrico, 20 de hidróxido de sodio y 26,13. De todas maneras, estos son los ejercicios de la guía también, así que también la tienen que tener a mano. Profe, Sí, después nos podría pasar, por favor, estos powers, porque en el campus virtual no los encuentro. a los power estos no los estoy... El otro día creo que les mandé por aquí. No se los mandé por acá por Zoom. No, yo no, que yo sepa no. Bueno, Solo hay uno de teoría, un power de teoría. bueno, yo se los voy a enviar por acá. Pero cuando terminemos de resolver esta unidad, porque la clase pasada está todo aquí. Así que bueno, ahora Bueno. cuando terminemos, lo voy a transformar en un PDF y se lo voy a mandar. Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿alguien lo ha logrado resolver? Punto A y B, era lo que tenían que resolver. ¿Quién era el reactivo en exceso y cuál era el reactivo limitante? ¿Puede ser que el ácido sulfúrico sea el que esté en exceso? Sí, señorita. Bien. Por lo tanto, el otro será el reactivo limitante. ¿Sí? Ahí vamos bien. Vamos a resolver en el pizarrón. Presten atención a aquellos que no entendieron el procedimiento. Cuando tengo un ejercicio de estequiometría, tengo que plantear la reacción, la tengo que igualar y voy a sacar los datos estequiométricos. En este caso sería un mol de sulfúrico va a reaccionar con 2 moles y me va a dar un mol de sal y 2 moles de agua. Como acá estoy trabajando con masa, voy a sacar las masas estequiométricas, que serían lo que pesa un mol en este caso, lo que pesan 2 moles. ¿Cuántos serían 2 moles de hidróxido de sodio? 80 gramos. 80 gramos. Hasta acá, esto es lo estequiométrico y se forma, ¿cuánto de sulfato de sodio? 142. 142. 42. Gramos y luego me pide de agua, ¿no? 36 gramos. ¿Cuánto sería? Son mis datos, como le digo yo, datos estequiométricos, ¿sí? Son los datos con los que yo cuento. Ahora, te das una línea y voy a colocar los datos del problema, que son que coloco 20 de sulfúrico y 40 de hidróxido, ¿es así? No, 40 de sulfúrico, voy a poner 40 de sulfúrico y 20 de hidróxido. Yo tengo esto. Y dice que se me producen 26,13. ¿Quieres saber quién ha limitado la reacción? Dijimos, puedo utilizar la relación entre la masa problema y la estequiométrica y ver quién es el que limita la reacción. Este cociente me da 0,40.
0,4 y este 0,25. 25. ¿Así? Entonces, esto me indica, me va a marcar que el hidróxido de sodio sería el reactivo limitante. Y si este es el limitante, de este va a quedar en exceso. Entonces, a este le llamamos reactivo en exceso. La pregunta dice, ¿cuánto de reactivo limitante va a quedar? Perdón, en exceso va a quedar. El limitante se consumirá todo. Todos estos 20 gramos se va a consumir, pero de este no. Entonces, ¿cómo hago para determinar eso? Voy a borrar que no es este cociente. Profe, a mí me Sí. dio 15,5 gramos de reactivo en exceso. Perdón, de exceso. Ajá. De ácido sulfúrico. De ácido sulfúrico. Bueno, eso vamos a ver Me ahora. dio lo mismo, ¿Cuánto le dio? como 5 gramos. Bueno, ahora vamos a ver cuánto da. ¿Cómo voy a saber en exceso? Si ya sé que este es el reactivo limitante, entonces voy a plantear. 80 gramos de hidróxido de sodio necesitan 98 de sulfúrico para formar la sal. Estos 20 gramos que coloco, ¿cuánto de sulfúrico va a necesitar? X. ¿Sí? Y ahí, con esa ecuación voy a plantear quién es cuánto es la cantidad real de sulfúrico que va a reaccionar. ¿Cuánto sería eso? A mí me dio 24,5. Bueno, vamos a confiar en que ese dato, este no lo tengo, ya no lo he hecho. Voy a necesitar eso, ¿no? O sea que esto es lo que va a reaccionar con los 20 gramos. Yo coloqué 40. Por lo tanto, de la diferencia, 40 menos 24,5, va a salir el exceso de sodio. Perdón, el exceso de ácido sulfúrico. ¿Sí? Es decir, que coloqué 15,5 gramos de más. ¿No es así? Sí, profe. Al que le dio 8, no sé dónde está mal el cálculo. Que me dijo que le dio 8, probablemente se equivocó. ¿Se entiende cómo es el planteo? Para ahí ver. Sí, profe. Videla, todos los que les pregunté que no podían calcular. ¿Estamos? Profe, ya le entendí. Bien. Listo acá. Aquí hemos determinado quién es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces ahora, todo lo que voy a calcular siempre va a ser para los productos con el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, voy a borrar este cálculo, porque es chiquitita mi pizarra. Y vamos a ver cómo sigue. Como dato, en la reacción me dice que se formó 26,13. Ahora el planteo es, ¿cuánto se formaría estequiométricamente con estos 20? Si con 80 gramos se forman 'sí? Con los 20 gramos se van a formar X. ¿Cuánto se forma en realidad? 35,5. 35,5 gramos. Ahí, profe, simplemente podemos dividirlo en 4, ¿no es cierto? ¿A qué?
al 142. Sí, si vos haces este cociente, sí. No hay problema. Numéricamente, matemática, eso es otra cosa. El tema es que entiendan qué es lo que están planteando, ¿sí? Y qué resultado les debían. Acá vamos a ver que se produce, que estequiométricamente se produciría esta cantidad. Pero resulta que a mí el problema me dice que se formó esta otra cantidad. Entonces, hay algo aquí que no está bien. Y lo que no está bien es que la reacción no es al 100%. Es decir, aquí se va a producir como si la reacción hubiera sido total. Es decir, todo el producto se hubiera convertido, perdón, todo el reactivo se hubiera convertido en producto. Pero lo que acá sucedió no es así. En algún momento se cortó la reacción y se formó 26,13. Entonces, Es un excedente eso, ¿no? Sería un excedente. No, el rendimiento es distinto al planteo de lo que sería exceso y es simplemente rendimiento. Es decir, vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Coloco estos dos reactivos y al principio se forma mucho, ponele que 25 en un ratito. Y resulta que después, eso puede suceder en alguna de las reacciones, ¿no? Resulta que después se tarda 5 días para producir el 100%. Entonces decido, como ya he formado bastante producto, decido cortarlo en la reacción y no esperar 5 días. Entonces, como la corté de la reacción, se formó esta cantidad solamente. En teoría se tendría que haber formado esta cantidad. Entonces, este es el rendimiento teórico y este es el rendimiento real de la reacción. ¿Está claro? Y el rendimiento teórico es el de papel. Es lo que vinimos haciendo hasta ahora. Es como si las reacciones fueran todas al 100%. Es decir, todo lo que coloco como reactivo se transforma en producto. Y en la vida real no es así. Entonces, por eso existe el concepto de rendimiento. ¿Y cómo se calcula? Digo, este rendimiento teórico, o sea, los 35,5, ven ahí, no voy a borrar la reacción. ¿Le puede bajar un poco a la cámara, profe? No, lo que voy a hacer, lo voy a hacer acá arriba. Ah, ok. Bien. Entonces, el rendimiento es... plantea así. El teórico, los 35,5 gramos que se deberían formar, es el 100%. Lo que se formó, que es 26,13, ¿no? Lo que se formó, sí. 26,13 gramos es X. ¿Sí? 73,6%, profe. Entonces, la reacción el rendimiento de la reacción es este. ¿Sí? Para esperar que se produzca estos 100, quizás signifique dinero. Por eso las reacciones, las reales, son así. A lo mejor logro estos 26,13 en una hora. Y para lograr los 35 tengo que esperar 5 días. Y a lo mejor no me conviene porque ya con eso me basta. ¿Está claro? Entonces, muchas veces las reacciones, en este caso, es por esa razón que yo les estoy planteando. Algunas de ellas, porque generalmente son por esta causa, el tema del rendimiento. Hay otras razones que puede ser, bueno, la temperatura, que se haya modificado algún factor que influye sobre la reacción y haya hecho que la reacción no sea completa. Por eso muchas veces las reacciones no son al 100%. ¿Se entiende? Para saber el rendimiento necesito conocer cuánto se formó verdaderamente. Por eso en este problema tienen el dato de lo que se formó. ¿Sí? Así que como para calcular quién es el reactivo limitante, quién es en exceso, necesito tener el dato de los
de los dos reactivos, para calcular rendimiento necesito saber cuánto se formó. ¿Sí? Entonces, por eso está planteado acá como dato lo que se formó de producto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Si no, vuelvo a explicar. Ok, Maxi. Así me gusta que me contesten, si no. Bueno. Y el otro punto dice cuánto se formó de agua. Entonces, ¿cómo hago para calcular cuánto se formó de agua? Debo basarme en el rendimiento de la reacción. Puedo calcular los moles que se van a formar al 100% y sacarle el 73%, esa es una posibilidad, y si no, directamente resolverlo con el dato que tengo, que es con lo que se formó de sulfato de sodio. Utilizando los datos estequiométricos de agua como está planteado acá, porque el problema dice cuántos moles de sodio se forman, ¿verdad? De agua se forman. Puede ser que sean 1,47 moles. A mí me dio, puede que me equivoque, ¿no? Da 1,5. Pero mucho menos. ¿Por qué? Porque vos fíjate, por un mol de sulfúrico, de sulfato de sodio, se forman 2 de agua. ¿Sí? Que es lo que está planteado acá al final debajo de... ¿Lo ves acá? Lo voy a No lo resaltar. está convirtiendo el power. Lo que hice fue transformar los 26,13 gramos de sulfato de sodio en moles. Son 0,18 moles. Entonces, si por cada un mol se forman 2 moles, 0,18 moles de sulfato de sodio que se van a formar 0,36 moles de agua. ¿Se entiende? Profe, ¿me podría mostrar el power? Ah, Es que yo yo lo creo que he hecho de otra manera, aplicando bastante parecido a cómo se obtiene con el rendimiento. sí, puede ser. Yo lo resolví ahí como está marcado. Pero ahora lo vamos a ver en el pizarrón cómo puede ser. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo está marcadito el cálculo? Ahora lo vemos en el pizarrón cómo sería con el rendimiento. Profe, Sí. yo eso del rendimiento no lo entendí. Bueno, ahora vamos a explicar de nuevo y vemos. ¿Entienden el Lo concepto? entendí, pero no muy bien. El rendimiento es como el rendimiento de cualquier cosa que ustedes hayan hecho un cálculo, ¿sí? De cualquier en física o en... Rendimiento, el concepto es el mismo, es decir, es algo que no se produce al 100%, ¿sí? Bueno, acá en la química también existen reacciones que no son al 100%. El papel, cuando yo resuelvo el papel, o sea, cuando resuelvo teóricamente cuánto me debería dar, ¿sí? Es lo que está planteado acá como 35,5 gramos, ¿sí? Estás viendo en el power, digo, 80 gramos de hidróxido de sodio producen estequiométricamente 142 gramos. Ahora, si yo coloco 20 gramos de hidróxido de sodio, deberían producir, ¿sí?, esa cantidad, 35,5 gramos. Pero eso que se produciría no es lo que me pasó a mí en mi problema, porque en realidad yo puse 20 gramos y se formaron solo 26,13 gramos de sulfato de sodio. ¿Mm? Entonces, lo que yo calculé sería si la reacción fuera al 100%. ¿Mm? Y lo que en realidad se formó me va a determinar qué porcentaje de la reacción se produjo. ¿Entiendes, Elías, ahora un poco más? ¿O no? Sí, sí. Ok. Pero el cálculo, ¿cómo lo haría? Está puesto acá. ¿Ves donde dice rendimiento? 35,5 gramos
que se debería Ah, sí, sí, mala mía, mala mía. el 100%. No, no lo vi. X. Ahora vamos a ver cómo eso Profe, sí, sí, Martina. sí, una pregunta. Todos los datos que sacamos, por ejemplo, cuántos moles de agua y todo eso, o sea, se podrían sacar con cualquier dato que tengamos, ya sean los 98 gramos de ácido sulfúrico, todo eso. Pero, No puede ser con cualquiera. Usted, digo, por ejemplo, yo los saqué de, si se 142 gramos de sulfato de sodio están con 2 moles de agua, entonces 26,13, eso sí, eso sí. No, yo pensaba que los datos que vimos hasta ahora. Usted está hablando del último punto. Profe, ¿podría explicar eso de los moles? Bueno, espera que termine ahora con Martina. Usted está hablando del último punto, cómo calcula el agua, ¿verdad? Sí, del último punto, así como por ejemplo la otra compañera lo calculó con el rendimiento, ¿cuál sería la forma más, o sea, la mejor? Bueno, y como yo lo calculé aquí con moles, porque en realidad lo que está pidiendo son moles. Entonces yo directamente lo que hice fue calcular en moles. Ahora vamos a ver todas las maneras en las que podemos calcular cuánto se formó de agua, ¿sí? Claro, bueno. ¿Quién me preguntaba de los moles? Esto justamente, ¿cómo se formó el agua? ¿A eso te refería? Sí. Bien, porque el último punto del problema, ahora vamos a borrar aquí, el último punto del problema plantea cuánto de agua se va a formar. Pregunta cuántos moles de agua se va a formar, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo que tener en cuenta para... ¿Qué tengo que tener en cuenta para saber cuántos moles de agua se va a formar? Es justamente que la reacción no es al 100%, ¿sí? Sino que es al 73%. Entonces eso va a condicionar la cantidad de agua que se va a formar. Y lo primero que puedo hacer es calcular cuánto sería lo teórico de agua que se... Una de las posibilidades. ¿Cuánto de teórico de agua se va a formar? Y lo puedo calcular en masa, porque tengo datos. ¿Con quién voy a calcularlo? Con el reactivo limitante, siempre. Por eso no es con cualquier dato, cuando recién me dijiste me ayudó con eso, pero vos referías a otra cosa. Yo puedo calcular teóricamente que si con 80 gramos de hidróxido de sodio se forman ¿cuántos de agua? 36, ¿verdad? Con 20 se formarían X. ¿Sí? Ese es un primer dato. Esto me va a dar una cantidad que ustedes me van a decir cuál de. Serían 9 gramos de agua. 3 gramos de agua. Bien. Esto sería si la reacción fuera al 100%. Eso en teoría. Entonces, si digo, con el 100% de rendimiento se forman 3 gramos de agua, con el 73%, ¿cuántos se van a formar? ¿Sí? Y eso me daría 2,19 da. A ver. Sí. 2,19 gramos de agua. Esto es lo que en verdad se formó, ¿sí? Pero como me está pidiendo moles, lo que tengo que hacer es transformarlos a moles. Entonces, un mol de agua pesa 18 gramos. Estos 2,19 gramos de agua serán X moles. ¿Sí?
Y entonces eso sería... $0,12. ¿Sí? Esa sería la cantidad de agua en moles que se formaría. Es verdad, sáqueme la duda, el problema lo plantea en moles, ¿verdad? Ya me genero dudas. Acá. Este viejo. Moles de agua forma así. ¿Entienden lo que hice? Sí, pero en la última parte, ¿cómo sería la regla de 3 simples ahí? Y lo que pasa es que la planteé al revés. Pero lo que tienen que aprender es que la regla de 3 la puedo plantear de atrás para adelante o de aquí para atrás. ¿Cómo sería? 3 gramos de agua. No, estamos calculando moles. Profe, disculpe, ¿cuánto le había dado? ¿0,12? 18 gramos es lo que pesa un mol de agua, ¿sí? 2,19 gramos serían X mol. Esto es igual a 0,12. ¿Sí? Acuérdense siempre que esto es esto por esto dividido esto. ¿Sí? 0,12 moles. Ahí está. Gracias, profe. Este es un modo de resolver. Otra posibilidad es lo que hizo su compañera ahí. Una de sus compañeras planteó. ¿Cómo lo había planteado Martina? Que cuando se forman 142 gramos de sulfato de sodio, Sí, eso. se forman también 36 gramos de agua, ¿verdad? Ahora, voy a usar ya el dato con el rendimiento. Es decir, voy a utilizar los 26,13. Si se forman 26,13 gramos de sulfato de sodio, ¿cuántos se van a formar de agua? Y me va a dar ya, no necesito hacer el cálculo del rendimiento, porque este ya está formado con el rendimiento. Entonces eso me va a dar seguramente 3 gramos de agua. Me debería dar 3 gramos de agua, que luego los transformo, perdón, 2,19. ¿Es así, Martina? Sí, yo puse que 142 gramos de sulfato de sodio hacían 2 moles de agua directamente. Ah, O sea, lo directamente mezclé. en moles. Bien, también eso cruzado, digamos. ¿Entiende lo que dice la compañera? 142 gramos se van a formar junto con 2 moles. Estos 26 esto de usar datos cruzados, ¿sí? Entonces X es igual a 26,13 gramos de ¿quién? De sulfato de sodio por los 2 moles de agua dividido 142. Entonces X directamente le dio 0,12, ¿verdad? ¿Sí? Si yo hago este cálculo acá en la calculadora, me da 36. ¿Cuánto te No, da? 0,36, profe. 0,36. Es que, profe, en la primera de 3 simples que hace no da, que habíamos hecho anteriormente, no daba 3 gramos, daba 9, o por lo menos a mí. Ah, bueno. Yo recibí el dato del compañero, está bien.
Bueno, eso me tienen que decir en el momento para que no sigamos cometiendo. Yo no lo hice el cálculo, yo dije, me dieron 3 gramos, bueno, lo tomé. Porque si no el desarrollo que hice está todo mal. O sea, el planteo está bien, pero no me dieron los valores. Entonces, ¿cuánto da en salida de moles? 0,36 mol. 0,36 moles. Entonces, en el anterior, tendría que a los 9 que calculé el rendimiento, que lo calculé con 3, tendría que haber puesto 9. Entonces me hubiera dado menos masa. O sea, avísenme antes cuando están mal un cálculo, ¿sí? Yo le había dicho, profe. No te escuché. La verdad que no escuché o no entendí. Entonces aquí me da, no me daría esa cantidad, sino me da... 0,36. No, porque acá no estoy haciendo en moles, sino en más. 9 gramos. No, 9 gramos no. Tampoco. ¿6,62 puede ser? No, porque ya tiene el rendimiento. 6,62. Exactamente. ¿Sí? Entonces, acá esta masa, para transformarlo a moles, en este caso está directamente en moles. Pero en este caso, a esta masa la tengo que transformar a moles y plantear. Un mol de agua son 18 gramos, un mol de agua, 6,62, serían X moles y me daría el resultado. ¿Qué otra posibilidad existe? Es que yo transforme los 26,12 a moles y directamente trabajar con moles. Estos 26,13. ¿Puedo borrar aquí? El planteo sería 142 gramos de sulfato de sodio son un mol. Los 26,13 serían X moles. ¿Sí? Voy a calcular porque si no... Esto me da 0,18 moles. Profe, Sí. hay un chico dice que ve el chat. ¿Qué dice? Si no me fijé el 2 en la fórmula. No, alguno dígale que vea el chat. Que lo hizo como. A ver. Bueno, ahora lo vemos. Vale. Este es el planteo que estoy por hacer ahora. Muy bien. Ok, pues yo estaba haciendo todos los planteos posibles que podían existir y obviamente me tenía que dar el mismo. Está bien, Maxi, este es el que estoy por plantear ahora, ¿sí? Que dice que esto es 0,18. Entonces después el planteo que sigue sería que un mol, por cada mol de sulfato de sodio, se forman 2 moles de agua. Y si se formaron 18 moles, no sé, 30. Quiero decir, estuvimos resolviendo de distintas maneras lo mismo, ¿sí? Cualquiera es válida. Para mí, el más simple es este. Es decir, si yo ya tengo la masa que se formó, y como en este caso me piden moles, transformarlas a moles, y el resultado es directo, ¿sí? En cambio los otros vieron que tienen más pasos. O sea, aquí el único cálculo extra que tuve que hacer es transformar la masa a moles. Entonces, bien por todos, lo que les haya dado sería 0,36. No, 0,36, los 0,12 fue un error, perdón.
en ese primer cálculo, en el primer cálculo, si lo copiaron, la cantidad de agua que se forma en gramos son 9 gramos. Si eso le saco el porcentaje, me va a quedar en 6,62 gramos. Y a eso lo voy a transformar recién en moles y me tiene que dar 0,36. ¿Sí? Entonces corrijan eso ahí en ese primer cálculo. El verdadero resultado, Santiago, es 0,36. ¿Estamos? ¿Entienden cuál es el error? Si ustedes han escrito el primer cálculo que hice para obtener el agua, yo puse 3 gramos, y en realidad eran 9. Así que a partir de ahí vamos arrastrando el error, y por eso el resultado me dio 0,12, un tercio de lo que da, porque yo tomé un tercio de la masa, sí, bien digo, de la masa de agua. Pero igual, si multiplicamos por 3 el 0,12, también nos da 0,36. Sí, pero están mal los cálculos anteriores, es decir, no eran 3 gramos de agua, sino eran 9 gramos de agua. Está mal hecho el resultado de esa operación, ¿entendés? Entonces, los datos que habíamos puesto ahí era para que dé 9, no 3. Metimos mal los dedos en la calculadora y entonces puse mal 3 en vez de 9. ¿Me entienden? El planteo está bien. El tema es que yo no lo voy a, ¿cómo voy a saber que tengo que multiplicar por 3 después? Ahora sí lo sé, porque sé que está mal hecho, pero en su momento no. ¿Sí, Franco? Sí, profe, perfecto. Bien. Como ya es la hora, nos va a quedar pendiente para la clase que viene y vamos a volver sobre esto, vamos a tratar de resolver más sobre el rendimiento. Y el último obstáculo que tenemos aquí para las reacciones estequiométricas, que es la pureza de un reactivo. Ese es otro también inconveniente en la estequiometría. Bueno, vamos a dejar aquí. Por favor, les pido, intenten hacer los ejercicios, planteen las dudas. O sea, aquí es la oportunidad. No esperen que yo les pregunte para que me digan que no saben cómo hacerlo, ¿sí? Porque entonces voy a empezar a preguntar más para darme cuenta que realmente no están entendiendo. Entonces, y voy a empezar a preguntar así, a los que no hablan sobre todo, porque hay varios que participan y como participan me doy cuenta si saben o no. Entonces voy a empezar a los que no hablan a decir, a ver, ¿qué opina Castro Agustín? ¿Qué opina Cristian Peralta? ¿O qué opina Melina Pedraza? ¿Sí? Nombres de los que figuran aquí y que supuestamente me están escuchando. Así que la próxima clase, el próximo lunes, nos vemos para continuar con esto. Yo pensaba terminar ahora, pero no, bueno, vamos a agregar una clase más. Pregúntenle al profe en la teoría todas aquellas dudas que tenían hoy que me plantearon a mí, ¿sí? Nos vemos el lunes que viene, entonces. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, profe, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.